Se le otorga el uso de la voz a la compañera diputada Lilia Aguilar Gil para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes y sea bienvenida, señora secretaria. Como usted sabe, el ganador del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, alguna vez dijo que el desarrollo es más que un número. Y es por eso que en mi intervención trataré de hablar lo menos que se pueda de números, pero sí me gustaría hacer algunas críticas y preguntas estructurales sobre la aliviación de la pobreza en México. Usted declaró que la república, por definición, es una república de iguales, y que si no hay igualdad, entonces no hay república. Me parece que entonces en México la definición no aplica porque los 11.5 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema y alimentaria nos dicen pues que este principio no se cumple. El mismo Amartya Sen, que usted me imagino conoce mucho mejor que yo, señaló que el desarrollo como libertad se debe de enfocar en los fines y que la libertad debe de ser usada para lograr los objetivos de la vida de una persona. Usted sabe, señora secretaria, que nadie puede elegir qué quiere hacer en su vida, si está viviendo en condiciones de pobreza, es más, si está viviendo con hambre. Es pues el hambre la limitante más grande de la libertad. El desarrollo de capacidades individuales depende de adecuados sistemas económicos y sociales. Y aquí es donde creo que vale la crítica. Pareciera que en este gobierno no existe verdaderamente un proyecto de desarrollo social. Pareciera que existe un proyecto de reforma energética, un proyecto inclusive en el tema de telecomunicaciones, y yo he dicho que inclusive un aeropuerto que pareciera que nos lleva al primer mundo, pero evidentemente no existe ni una política industrial y mucho menos una política social, y lo digo respetuosamente. El Estado y la sociedad, pues, deben de salvaguardar las capacidades humanas y crear buenos mecanismos institucionales, y nos parece que en México esto no se está haciendo con efectividad. 25 años de programas sociales que han aumentado en 13 millones los pobres lo dicen todo. Y aquí es, señora secretaria, donde vienen mis preguntas. Me parece que la mejor muestra de esto es la ya tan mencionada Cruzada contra el Hambre en esta comparecencia. Cruzada contra el Hambre que creo que se ha dicho ya que ha sido no solamente un fracaso, yo tengo el ejemplo muy claro en Chihuahua, sino ha sido de manejo completamente electoral, donde los responsables del PRI son quienes manejan estos apoyos. Al menos en Chihuahua, mi estado, hay enormes filas en las tiendas y las personas tienen que esperar hasta 3 días para recibir la ayuda, y yo digo que algo anda mal cuando un indígena tiene que recorrer cientos de kilómetros solamente para reclamar su apoyo para combatir el hambre. Entonces, señora secretaria, yo le preguntaría, ¿cuáles son los elementos de cambio estructural y sobre todo de desarrollo de capacidades que realmente tiene la Cruzada contra el Hambre? No es nada más un programa de entrega de alimentos. Si realmente viene a generar un cambio estructural en la nación, ¿cuál es este cambio estructural y cómo se generarán capacidades para los mexicanos? Sobre todo, no en la cruzada contra el hambre, sino también en el más grande de los proyectos de la lucha contra la pobreza en este país, Oportunidades Ahora Prospera, donde yo le haría la misma pregunta. ¿Dónde se genera el cambio estructural y dónde se crean capacidades? Pero sobre todo si el cambio realmente de Prospera fue estructural o hubo un cambio nada más de nombre, y lo digo con mucho respeto. En el tema de Guerrero, para finalizar, creo que ha habido un engaño
Un engaño en el tema de la entrega de casas damnificadas, en lo que se refiere al azote que hubo de la tormenta Ingrid y del huracán Manuel, donde se le prometió a la gente reubicarla y darles una casa para rehacer su vida luego de la tragedia. Lo único que recibieron, al menos eso se reporta, fueron 4 paredes mal hechas, un techo de lámina que al primer aironazo saldrá volando sin drenaje y sin sistema de agua. Yo preguntaría por qué se permitió que se entregaran 6,090 casas para los damnificados de la tormenta Ingrid y el huracán Manuel, con un costo por unidad, y ahí usted me corregirá si me equivoco, de 120,000 pesos a las personas que ya estaban en una situación difícil. En tan terribles condiciones, señora secretaria, yo tengo acá las fotos de estas casas que podré pasárselas y podré enseñárselas de lo que están entregando en Guerrero. Usted ha visto las condiciones en que se encuentran estas casas, me imagino, y le pregunto si considera que estas casas son dignas y que fueron construidas, y si fueron construidas tomando en consideración las condiciones climatológicas del estado de Guerrero, que en primera instancia generaron la necesidad de entregarlos. ¿Por qué se le asignó además, señora secretaria, a Faisal SADCB el proyecto para construir estas casas? Y si así es como se entregan todas las obras del gobierno federal para ayudar a los más necesitados, ¿y por qué Sedesol le pidió a los beneficiarios de estas casas que firmaran un documento de entrega que pone un candado a cualquier tipo de queja después de recibir la casa? Yo agradezco la atención que usted ha puesto a esta intervención y le agradezco sus respuestas puntuales. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada, y se le otorga el uso de la voz hasta por 5 minutos a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. Primero, habría que decir que en efecto tiene que ser una ambición de todos que la República sea de iguales, que la igualdad sea uno de los valores y de los principios que rijan en nuestro país. Es la aspiración y el deseo de todos, y que no importa el origen y la característica del hogar en el que se nace, si se tienen las mismas posibilidades y si se pueden ejercer los mismos derechos. No lo veo yo como un problema, lo veo como una aspiración. No sé si usted esté en contra de que la República tenga como distintivo precisamente la igualdad. Para mí es un principio básico que guía toda la acción del gobierno, y precisamente como el hambre es un obstáculo para la libertad, es que en primerísimo lugar el presidente Peña se planteó esta cruzada nacional contra el hambre. Ir ahí en donde están los más pobres de los pobres. No son todos los mexicanos que están en condición de pobreza, sino los que tienen las mayores carencias, entre ellos la carencia alimentaria. Y de ahí pusimos en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre. Yo he visitado Chihuahua bastantes ocasiones. Quiero decirle que además de comedores comunitarios, en Chihuahua se han creado los centros de atención a beneficiarios cercanos a donde viven las familias para que puedan intercambiar su tarjeta sin hambre por 15 productos básicos de las tiendas de Iconza a las que antes no tenían acceso y a las que no tenían derecho. En zonas urbanas, en zonas indígenas, y esta es una política que ya abarca más de 550,000 familias en todo el país, que por alrededor de 640 pesos al mes van e intercambian por estos 15 productos básicos, que son además avalados por nutriólogos, porque se trata de fomentar la nutrición familiar. ¿Cómo le dimos respuesta a esta demanda, y sobre todo en las zonas fronterizas en donde se han distribuido miles de tarjetas? A partir justamente de la creación de estos centros de atención a beneficiarios, precisamente para garantizar que estas familias tengan acceso lo más rápidamente posible a el intercambio de su tarjeta. Hemos creado cada vez más centros de atención a beneficiarios
para que las familias no tengan que hacer mucho tiempo en la compra de estos productos. ¿Qué pasó en la primera ocasión? Que es probablemente a la que usted se refiera. Seguramente no está usted todos los días ahí porque sus labores de diputada pues evidentemente son muy relevantes. En la primera ocasión estas familias recibieron un equivalente a más de 3,000, 4,000 pesos porque eran varios meses acumulados y las familias llegaron a estos centros de atención a cambiar estos 4,000 pesos de una sola emisión. Esto evidentemente generó un problema que fuimos solucionando en la medida que fuimos abriendo más centros de atención y en la medida que las familias cada mes ya solamente tienen acceso a 640 pesos, lo que ha permitido normalizar en gran medida la situación de estos centros de atención a beneficiarios. De ninguna manera, y vuelvo a insistir, todas las familias que participan en la tarjeta Sin Hambre, que es el personal de Prospera quien levanta estas cédulas de identificación, las quiz, que califica si esta familia es beneficiaria o puede ser beneficiaria, y algo que no se había hecho nunca. Por primera vez, tanto para el caso de Prospera como para este otro programa, se puede acceder a la información y la familia puede acceder para saber por qué no fue seleccionada y cuáles fueron los criterios técnicos para evitar o para no incluirlas en este tipo de programas. En el caso de Guerrero, yo quiero ser muy enfática, no hemos entregado 6,090 viviendas. Ojalá ya las hubiéramos entregado, señora diputada. Vamos en 2,500 viviendas. Y estas viviendas, el 80% son constructoras guerrerenses. No es una constructora, son muchas constructoras que están participando en este esfuerzo titánico de reconstrucción de un estado que fue devastado. No solamente estamos hablando de viviendas que incluso son mejores a las que antes se entregaban. Usted se está refiriendo a viviendas que no son las de la reconstrucción y que son de piso firme, techo firme o muro firme y que es simplemente un mejoramiento de vivienda. Las nuevas viviendas que se están entregando, que le corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, son viviendas de 2 habitaciones, viviendas que un ejemplo muy claro es el caso de La Pintada, que se rehizo por completo el pueblo. Próximamente el presidente Peña estará en El Capricho, que es otra de las reubicaciones. En Chilpancingo se reubicó a toda la gente que estaba en los márgenes del río, precisamente para que estén en mejores condiciones. Pero además se han reparado 6 carreteras, 11 puentes, 1,038 caminos que se están reparando, 660 obras de agua potable, de drenaje, de desasolve de los ríos para evitar mayores inundaciones. Se están realizando estas viviendas que serán en su totalidad más de 5,000. Hoy se ha entregado la mitad de las viviendas, además de la reparación de los daños parciales en Guerrero. Se está trabajando en muchos rubros en la reconstrucción de escuelas. Y quiero decirle que no ha sido un proceso fácil, porque hay lugares y hay todavía 51 escuelas en donde los niños están en aulas provisionales por la sencilla razón de que no hay terrenos por las características de la montaña guerrerense, que no permite tener terrenos en donde pueda construirse una escuela en condiciones de seguridad para esos niños y esas niñas. Y en todas estas obras de construcción de las viviendas se hacen previamente labores de mitigación justamente para evitar riesgos como los que se vivieron el año pasado con la tormenta Ingrid y Manuel. Insisto, se acaba de presentar un informe ante el Consejo de Reconstrucción del Estado de Guerrero, fue documentado con fotografías, con el ejercicio presupuestal, y todavía falta mucho por hacer en la reconstrucción de Guerrero, pero toda la obra que está realizando el presidente Peña está en muchas mejores condiciones que cuando estaban esas familias antes de la tormenta Ingrid y Manuel. Gracias. Muchas gracias, maestra secretaria. Se le otorga el uso de la voz al compañero diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo para formular sus comentarios
hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Señora secretaria, yo nada más quisiera hacer algunos comentarios finales. Aquí hemos coincidido que la pobreza es un problema estructural y si no va acompasado de un proyecto económico para aspirar a que tengamos una república de iguales, porque debe ser una aspiración, yo coincido, ¿no? Entonces, sin embargo, yo también quiero reconocer que el combate a la pobreza, o el programa del combate a la pobreza, se asienta en 3 ejes fundamentales, que es la educación, la salud y la alimentación. Nosotros queremos decirles aquí, secretaria, que desde el Partido del Trabajo estamos fortaleciendo a la educación temprana. Y la educación temprana ha sido una preocupación de nuestro partido. Y atendemos a niños desde 45 días de nacidos a 5 años, 8 meses. Y este proyecto que tiene el Partido del Trabajo ha recibido reconocimientos de la ONU y de la OEA. Sin embargo, ha habido resistencia de la Secretaría de Educación y las iniciativas que hemos propuesto aquí en el Congreso de que la educación inicial debe ser obligatoria, porque ya no es la educación primaria, es la educación inicial, la columna vertebral de la educación básica. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Finlandia? ¿Por qué esos países han tenido éxito en la educación? Porque sus ojos están puestos en la educación temprana. Nosotros hemos sido reiterativos y lo vamos a seguir siendo reiterativos, que debemos dar atención a la educación temprana. Sin que se fortalezca la educación temprana, no vamos a tener éxito, porque es allí donde se desarrollan los millones y millones de neuronas de los niños. Y si no se les da la estimulación adecuada, esos niños no van a poder desarrollar sus inteligencias múltiples. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer mención que las guarderías infantiles que tiene Sedesol son importantes. Es un paliativo, pero no es lo que nosotros tenemos en un centro de desarrollo infantil. Falta, porque va acompasada, tiene que ir acompasada de los neuronutrientes correspondientes para el desarrollo del cerebro en esa etapa. Y esa es lo que la Secretaría de Educación ha dejado de lado. Por esa razón, nosotros también queremos saber si las estancias infantiles sufrieron algún cambio en este nuevo gobierno, porque son importantes, porque se le da a las madres oportunidad de tener un trabajo, pero que no solo sea objeto de una guardería común. Entonces, termino diciendo, sí hay que reconocer algunos esfuerzos que se están haciendo, pero si no cambiamos este modelo económico, no vamos a tener éxito. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, compañero diputado. Se le concede el uso de la voz a la compañera diputada Luisa María Alcalde Luján para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes a todos y a todas. Secretaria, en 14 años, el gasto del gobierno federal en programas para el combate a la pobreza ha aumentado de 61,000 millones de pesos en el año 2000 a 407,500 millones en 2014, un aumento de casi 670%. En el caso exclusivo de su secretaría, el monto presupuestado al desarrollo social creció más de 7 veces. Ninguna dependencia ha tenido aumentos tan elevados en periodos tan cortos. Buena parte de este presupuesto se ha destinado a programas como Solidaridad, pasando por Progresa y Oportunidades, las cuales de 2000 a 2014
aumentaron 748%. Si crece la inversión y crecen las familias beneficiadas, uno esperaría la lógica reducción de los niveles de hambre y de pobreza, pero este no es el caso. A pesar de todos estos programas sociales, la pobreza también ha crecido y sigue creciendo a pasos acelerados. Desde 1992, cuando el PRI propuso en marcha el primer programa de solidaridad, los niveles de pobreza, lejos de disminuir, aumentaron en 4.5 millones. En el sexenio de Felipe Calderón se incrementó a 12 millones de pobres. En los 2 años que van del gobierno de Peña Nieto, la situación sigue empeorando. Hasta ahora se suman a la lista 2.1 millones más de pobres. Esto significa que 105,000 mexicanos caen en la pobreza cada mes, una dolorosa y vergonzosa tendencia. Estas estadísticas nos llevan a 2 reflexiones. Primero, que los programas de asistencia social que llevan 14 años replicándose con distintos nombres en México, como el de Prospera, han sido un fracaso y no han logrado cruzar el umbral de desamparo ni bajar en lo más mínimo los niveles de pobreza. Pero segundo, que es necesario ver el problema de la pobreza desde otra perspectiva, relacionándolo con el modelo económico y el laboral. Hoy se ha subrayado la necesidad de combatir la pobreza por la vía de la mejora salarial y la formalización de las relaciones de trabajo encubiertas. Como ejemplo concreto, pongo el del Distrito Federal, donde se está dando estabilidad en el empleo a las personas que trabajan por honorarios. Siendo así, con este ejemplo concreto, yo le preguntaría, señora secretaria, primero, si está de acuerdo con nosotros en que los programas de asistencia social como Prospera son insuficientes para combatir la pobreza, pero segundo, si no cree que para lograr de una vez por todas mitigar la pobreza en México, es necesario vincular las políticas de unas dependencias con otras e impulsar una política de incremento salarial y de formalización de relaciones laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz a la maestra secretaria Rosario Robles Berlanga para dar respuestas a las preguntas. Muchas gracias, diputada. Quiero decir que el último dato que se tiene sobre la pobreza es 2012. No hay ningún dato adicional ni ningún registro de la instancia competente para medir la pobreza, que es Coneval, que hable de información relacionada al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Esta información se dará a conocer en 2015. Apenas se está levantando la encuesta de ingreso y gasto del INEGI, que es con base en la cual posteriormente Coneval hace sus mediciones y presenta la evaluación ya de 2 años, que serían 2013-2014. Entonces, no hay ningún dato que indique que la pobreza durante este sexenio se ha incrementado, y pues para ser justos con el mecanismo que como mexicanos nos hemos dado, que es la medición por parte de Coneval, que además ya es constitucionalmente un órgano autónomo y que seguramente en este periodo ordinario de sesiones se discutirá la ley reglamentaria para darle ya esta calidad, pues esperaremos a sus datos para saber cuál es la medición de la pobreza. Prospera no es un programa de asistencia, es un programa de inclusión social. Y hemos hecho énfasis por las preguntas en la parte de salud, de educación, de alimentación. Y ahora me gustaría mucho hacer énfasis en lo nuevo del programa, porque no es de ninguna manera un cambio de nombre. No hay hoy en México un programa de inclusión financiera para 6.100.000 familias que les permita tener acceso a crédito barato a una tasa del 9.9% anual en plazos muy favorables, un crédito preaprobado. No hay ninguna institución, ni de la banca mexicana, ni servicio financiero, ni instituciones que se hayan creado que lleguen a este segmento de la población que no sea la usura o el agiotismo. Y hoy vamos a llegar a través de la banca de desarrollo
para incluir a millones de familias que han sido excluidas de los servicios financieros. ¿Por qué podemos hacer esto? Por la reforma financiera. Sin la reforma financiera, esto no hubiera sido posible. La reforma financiera fortaleció la banca pública mexicana, fortaleció los instrumentos del Estado mexicano para hacerle frente al tema del crédito y el acceso al crédito de las familias más pobres del país. Este es el programa de inclusión financiera más ambicioso que hay en América Latina, y yo no puedo hablar de fracaso, diputada, pues porque apenas lo acabamos de anunciar. Es decir, hay que darle el beneficio de la duda y un tiempito de desarrollo para que podamos realmente evaluar. Nosotros estamos planteando que en 2 años habremos de terminar este proceso de inclusión financiera. Segundo, modificamos las reglas de operación de 15 programas productivos que tienen que ver, primero, con la producción de la tierra, porque el 40% de estas familias tienen acceso a la tierra y sin embargo no tienen crédito, no tienen asistencia técnica, no tienen apoyos. Y ahora, con esta preferencia a las familias Prospera, van a tener acceso a estos proyectos productivos, a estos programas productivos y a estos recursos que les permitan producir ahí en sus lugares de origen. Adicionalmente, formarán parte de manera prioritaria de los programas de emprendedores y de los programas de economía social. Y algo muy importante, a los jóvenes Prospera se les incluirá en el Servicio Nacional de Empleo para que tengan acceso a un empleo y puedan tener un ingreso. Aquí todos hemos coincidido, y lo dije yo desde mi primera intervención, la política social tiene que estar vinculada a la política económica, y por eso las reformas que sientan las bases para un mayor desarrollo y crecimiento del país. Si el país no crece, vamos a seguir conteniendo la pobreza, pero no vamos a transformar en efecto estructuralmente la condición de pobreza de millones de familias mexicanas. Y tan estamos convencidos de que tiene que haber cambios a nivel económico, es que se han fortalecido todos estos instrumentos que son instrumentos del Estado mexicano. Hemos recuperado capacidad del Estado mexicano en materia social. Hablo de Liconza, hablo de Diconza con su capacidad reguladora y eventualmente de control de precios si hay condiciones especulativas en el mercado. Hablo de la competencia como un mecanismo precisamente para garantizar una economía mucho más dinámica y una mayor inclusión de amplios sectores de la población. Y hablo de lo que ha señalado el secretario del Trabajo, de que en próximos meses se habrá de desincorporar el salario mínimo de muchas normatividades a las que está vinculado y a las que está atado y que han mantenido este salario en esa condición. Entonces, hay una visión integral y estamos absolutamente claros, y yo siempre lo he dicho, el mejor secretario de Desarrollo Social es y debe ser el secretario de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra secretaria. Nuevamente le damos el uso de la voz hasta por 3 minutos a la diputada Luisa María Alcalde Luján, si es tan amable. Todas estas las conocí, bebés. A todas, pues Berta y Arturo. Secretaria, esperaremos ese tiempo para verificar en efecto el incremento de la pobreza durante los 2 años de ya el ejercicio de Peña Nieto. Lamento mucho que no se haya pronunciado con respecto al incremento salarial. Nosotros sabemos que una cosa es la desvinculación, es un paso previo para el incremento, pero yo creo que siendo su función combatir y mitigar la pobreza en México, nos gustaría escucharla en los medios de comunicación exigiendo un incremento salarial, que sabemos que puede ser una de las vías realmente para mitigar el problema de la pobreza. También exigiéndole al gobierno federal que, como lo prometió hace un año,
en la nueva recaudación, todos estos recursos sean utilizados para el seguro de desempleo y la pensión universal, que también estoy convencida que ayudarían a mitigar el problema de la pobreza. Nos gustaría, a menos de que considere que no le toca desarrollo social, exigiendo el incremento salarial. Yo creo que en efecto le tocaría a usted, le tocaría al gobierno federal. Ya está una iniciativa de desvinculación hoy en el Congreso que esperamos que pueda apoyar el gobierno, el Distrito Federal y el PRI como grupo parlamentario, pero que usted también abandere estas causas, porque estoy convencida que ni prospera ningún proyecto, ningún programa de asistencia social lo va a lograr como no lo ha logrado durante los últimos 14 años. Necesitamos un cambio de rumbo y esperamos que pueda usted dar el primer paso. Gracias. Muchas gracias, compañera diputada.